Comenzar en versículo 26 hoy, Lucas capítulo 1 y versículo 26. Después de la reunión hay estudios inductivos allí atrás, también lo mandamos por internet, que tienen algunas de las informaciones que voy a compartir hoy, junto con el estudio. Así que les animo después a mirar en eso, que voy a hacer referencia a eso en nuestro estudio. Hace 2 semanas, antes del musical navideño, hablamos de los personajes de la Navidad desde el libro de Mateo. Allí vimos a José. Recuerden que vimos a José, que fue el padre legal de Jesús, no el padre de sangre, pero el padre que dio a Jesús el derecho al reino de David. Y vimos en José su fe y obediencia. Creyó el mensaje que le trajo el ángel, un mensaje humanamente imposible, pero un mensaje que él creyó y obedeció de inmediato por fe en la palabra de Dios. Después vimos a Herodes el Grande. Vimos que Herodes el Grande era un hombre que tenía poder y quería mantener su poder. Y vemos que él actuó cuando él se escuchó de que nació el rey de los judíos. Primero se turbó, después averiguó el lugar donde tenía que nacer, determinó la fecha que había aparecido la estrella y ahí hizo un intento en contra de la vida de Jesús, queriendo matarlo y en el proceso matando unos cuantos bebés, obviamente fracasando en su deseo de eliminar a Jesús. Y allí vimos un hombre que con los intereses personales de él en este mundo quiere eliminar a Jesús porque era una amenaza a su manera de vivir. Después vimos los principales sacerdotes, que ellos conocieron la palabra de Dios, sabían las profecías sobre el Mesías, supuestamente estaban esperando el Mesías, eran muy religiosos, pero vimos que cuando escucharon que había nacido el rey de los judíos, no podían caminar 82 cuadras a Belén para ver si había nacido de verdad. Y vemos allí la indiferencia de religiosos que conocieron la palabra intelectualmente, pero no respondieron en la vida a las cosas que ellos sabían. Y por último, hace 2 semanas vimos los magos, que lo más interesante de los magos es que fueron gentiles. Y contrario a los principales sacerdotes, vinieron desde lejos y cuando vieron que la estrella les llevaba al lugar exacto donde estaba Jesús, expresa la palabra de Dios que se llenaron de muy gran gozo, llegaron allí, se postraron delante del bebé, adoraron al bebé y dieron a él los tesoros, las cosas más preciosas de ellos, lo presentaron al rey en ese momento y aprendemos de ellos cómo adorar al Señor cuando pensamos y enfocamos en su nacimiento. Hoy vamos a ver los personajes de la Navidad en el Evangelio de Lucas. También vamos a ver 4 personajes en el Evangelio de Lucas y vamos a comenzar en capítulo 1, versículo 26. Vamos a leer algunos de los versículos. Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice así: al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel les dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Tu parienta Elizabeth, con su vejez, también ha concebido un hijo, y este es el 6º mes para ella, la que llamaba estéril, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces María dijo:
aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hoy vamos a ver 4 personajes de la Navidad en el Evangelio de Lucas. El primero, obviamente, es María. Ahora, ya quiero advertirles que vamos a ver 4 hoy, pero María es más o menos 3/4 del mensaje, así que no se asusten cuando llegamos al personaje número 2 y estás pensando, él va a predicar hasta el año nuevo, ¿no? María es el más importante que vamos a ver hoy, también es la persona sobre la cual la Biblia habla muchísimo en este pasaje. Así que vamos a comenzar con María, que le vamos a llamar en esta noche, sacado del pasaje, María la favorecida de Dios. Ahora, para entender estos personajes, como vimos hace 2 semanas, necesitamos tratar de ponernos en el lugar de ellos. Nosotros conocemos estos pasajes, conocemos lo que dice la Biblia, ya nos acostumbramos a las historias un poquito, pero necesitamos tratar de ubicarnos en este caso como si fuéramos María, para entender qué habrá pensado María y cómo podía haber reaccionado María a todo lo que estaba pasando en este pasaje. Quiero comenzar mirando en la condición de María. Ahora nos dice en versículo 27 que era una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Ahora, esta traducción nosotros entendemos que, siendo judíos, que ellos estaban en lo que se llama la condición de ser desposados. Para los judíos, y ser desposado no fue algo que Dios mandó, tampoco era algo en contra de Dios, sino simplemente fue la costumbre en el proceso de casarse que tenían los judíos de aquel entonces. Entonces, cuando dice que fue una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, y está utilizando una palabra que significa desposada, entonces tenemos que entender lo que eso significa. Ahora, en su estudio inductivo hay una nota allí que explica esto bien, pero cuando 2 personas entraron en el estado de estar desposadas, pasó lo siguiente. Normalmente fue arreglado por los padres, fue un casamiento arreglado por los padres. En aquel entonces normalmente la chica tenía 12, 13 o 14 años, quizás hasta 15. Entonces, si fuera según la tradición y según lo que sabemos de la historia, María era una adolescente o una preadolescente aún, con un matrimonio arreglado con sus padres, con José. Ahora, cuando entraron en estar desposadas, entonces ellos hicieron un contrato legal. Ese contrato legal significa que estaban casados. No había forma de romper eso, solo podía romper ese contrato por morir o por un divorcio, y ellos estaban así. Pero aún así, fueron llamados marido o esposa, y si el marido hubiera muerto cuando estaban desposadas, ella es considerada una viuda. Pero por un año están en esa situación y no viven juntos y no tienen relaciones sexuales en todo ese tiempo. Ahora, en ese año el rol de la mujer era probar y demostrar su fidelidad y su pureza. Y el rol del hombre fue de preparar una casa para su esposa. Y después de ese año, el marido fue a buscar a su esposa y le llevaba, primero le llevaba a un lugar donde hicieron una fiesta de 7 días. Eso sí me interesa, me hubiera gustado estar invitado a la fiesta de casamiento de 7 días. Y después de eso, consumaron su matrimonio. Ahora, eso entonces es la situación que encontramos aquí cuando dice que María era una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José. Estaba legalmente casada. Estaba en un tiempo cuando ella tenía que probar su fidelidad y su pureza. Nunca había tenido relaciones con ningún hombre. Y así lo encontramos cuando el ángel viene a ella con este anuncio. Vemos también que ella fue una virgen. Versículo 27 dice, vino a una virgen. Al final del versículo dice, el nombre de la virgen era María. Otra vez dice que era una virgen. En versículo 34 dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Nosotros sabemos también que en Isaías 7:14 había una profecía que dice así, por tanto el Señor mismo les dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Entonces otra vez encontramos aquí a María y tratamos de ponernos en su lugar. Una nena de 13, 14, 15 años está casado, no ha tenido relaciones con ningún hombre y de pronto un ángel aparece allí con el aviso que él le da.
Ahora, quiero observar también, en cuanto a María, en versículo 38, dice así, de parte de María: aquí tienes a la sierva del Señor. Allí María reconoce a ella misma, de ella misma, que es sierva del Señor. La palabra sierva es la palabra doulos. Realmente dule, que es femenino, significa soy esclava del Señor. Estoy en una posición de humildad. Recuerden que un doulos fue el siervo, el esclavo de nivel más bajo que había en el Imperio Romano. Entonces fue una mujer humilde, fue una mujer sin posición, fue una mujer que reconoce que es una esclava, una sierva del Señor. En versículo 47 encontramos que María se dio cuenta que era pecadora, porque ella dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es obvio que si ella se dio cuenta que necesitaba de un Salvador, tenía que necesitar un Salvador de algo. Y sabemos en Mateo 1:21 y muchos otros lugares que cuando Jesús vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces María fue una pecadora. En versículo 48 ella dice: porque ha mirado Dios la humilde condición de su sierva. En la Reina Valera utiliza la palabra bajeza. Ella fue una mujer humilde, fue una mujer pobre, fue una mujer sin pretensiones, fue una mujer que no pretendía grandes cosas, sino estaba casado con José, esperando ese año en el cual ella tenía que demostrar su pureza y después consumar su matrimonio. Ahora, quiero que observamos aquí que en todo este texto que vamos a estar mirando, no vemos ninguna virtud en María que le hace digno de ser la madre de Jesús. No hay algo acá que dice porque ella estaba sin pecado, como enseñan algunas religiones. No hay algo acá que dice porque ella fue extraordinario en algunas cosas. Fue una mujer ya grande que había hecho algo ya. Ella no había hecho nada. Sino simplemente estamos hablando de María, la favorecida de Dios. Y su condición fue una adolescente, virgen, pecadora, humilde. Y Dios se acerca con un anuncio. Ahora, ¿qué fue el anuncio? Versículo 28. ¿Qué? ¿Pasa algo? Ok. Versículo 28. Vemos el favor de Dios sobre María. Dice allí: el ángel se acercó y dijo así: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Ahora, vamos a pasar un rato mirando en esta frase, muy favorecida. La palabra muy favorecida significa, la palabra viene de la palabra gracia, y la palabra significa que María fue recipiente de la gracia de Dios. Ella fue recipiente del favor de Dios. Ella recibió favor de Dios y recibió gracia de Dios. Ella mismo dice en versículo 48, en la segunda parte, dice: desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Me van a tener por una mujer bendecido por Dios. Esto no es algo que ella merecía. Si lo hubiera merecido, la palabra no sería favorecido. No sería gracia si lo hubiera merecido, si no hubiera recibido lo que merecía. Pero el hecho de que la palabra favorecida viene de la palabra gracia, entonces María recibió algo que no merecía, recibió algo de parte de Dios. Ahora, déjame explicar algo, porque cuando pensamos en María hay muchísima confusión en el mundo religioso en cuanto a María. Y quiero que entendamos por qué es eso, aunque lo vamos a hacer brevemente. Esta frase aquí que dice: salve muy favorecida, ustedes conocen cómo fue traducido hace muchos años atrás, porque ustedes lo han dicho. En el IV siglo, San Jerónimo tradujo la Biblia de griego y hebreo al latín. Y esa traducción se llama la Vulgata Latina. Ahora, la traducción en sí no es una mala traducción, pero toda traducción tiene la posibilidad de mal expresar una cosa que está allí. Ahora, en este caso, la frase que encontramos en griego dice: María, salve, que ya vamos a hablar de lo que significa eso, y dice: eres has recibido gracia, eres favorecido por parte de Dios.
Pero la traducción de la Vulgata Latina que puso San Jerónimo, ustedes la han escuchado, la traducción es María, lleno de gracia, lleno de gracia. Creo que han escuchado eso en la religión. María, lleno de gracia. Ahora, la idea de lleno de gracia es que María era lleno de gracia, como si ella fue la persona que por esencia tenía gracia. La frase significa que ella recibió gracia. Ella recibió el favor de Dios. Pero la traducción lleno de gracia, lamentablemente en la historia, la Iglesia Católica, que perdón que lo digo así, pero es así, la Iglesia Católica interpretó esa frase lleno de gracia así. Ellos dijeron que María fue lleno de gracia. Eso significa que fue 100% gracia. Y si fue 100% gracia, tenía que ser 0% pecado. Ellos han dicho, por ejemplo, voy a citar, dijeron en uno de sus catecismos, ¿qué quiso decir el ángel al llamar a María llena de gracia? Pues precisamente que en ella no había sombra de pecado alguno, ya que por singular gracia y privilegio divino, en previsión de los méritos del Hijo que de ella nacería, fue preservada del pecado original. Y si lees lo que ellos dicen, si es 100% gracia, no puede tener pecado. Y entonces de esa frase mal traducido en la Vulgata Latina, que ellos consideran que la traducción es inspirada, entonces ellos concluyen que alguien lleno de gracia no puede tener pecado, y entonces María no tenía pecado original, y entonces podía dar a luz a Jesús. Otro autor católico dijo así, la Divina Madre, ya con esa frase, ¿no? Chocante, la Divina Madre, como si tenía atributos de Dios. Escucha lo que dijo en un libro que se llama Las Glorias de María, tomo 1. La Divina Madre es la tesorera de todas las gracias, es la tesorera. Y dividiremos el discurso en 2 puntos. En el primero veremos cómo el que desea obtener gracia debe recurrir a María. Y en el segundo, que el que recurre a María debe estar seguro de obtener la gracia que desea. Entonces lo que está diciendo ese autor es que María es la tesorera. El Papa Pío X la llamaba María la dispensatrix. Dispensatrix, eso es latín, pero la idea es que ella es la persona que distribuye la gracia. Así que si querés gracia de parte de Dios, tenés que ir a María. Si querés gracia, en alguna manera, María es la persona al cual tenés que ir porque ella es la tesorera de todas las gracias y ella es la distribuidora de todas las gracias. Pero observen una cosa, toda esa idea viene de esta frase, mal traducido. Porque en ninguna manera dice que ese fue lleno de gracia, sino dice que ella recibió gracia de parte de Dios, fue muy favorecida. Y la idea de que nosotros iríamos a María para pedir y buscar la gracia de Dios contradice lo que dice 1 Timoteo 2:5, que dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Nuestro mediador para recibir gracia es el Señor. Hay gracia extendida a nosotros por medio de la obra de Cristo en la cruz. María no tiene nada que ver, sino al contrario, en vez de ser la distribuidora de la gracia, María necesitaba la gracia de Dios en su propia vida. Ahora vamos a dar más información sobre eso en un momento, pero quería que vean esa frase del cual viene tanto malentender en cuanto a María. Ahora entonces la María de la Biblia encontramos una mujer humilde, una mujer que fue recipiente de gracia, ella recibió gracia, una mujer que dice que fue bendito por Dios, Dios le bendijo. Aquí en versículo 28, cuando el ángel comienza a hablar, le dice, salve, que es un mandato y significa regocijate porque el Señor te ha bendecido. En versículo 30, dice el ángel le dijo, no temas María porque has hallado gracia delante de Dios, recibió gracia delante de Dios. Entonces, María, una adolescente, virgen, sin haber tenido relaciones con un hombre, recibe un anuncio, pero es una mujer humilde, que por la gracia de Dios es elegido por Dios para esta tarea que el Señor le ha dado.
Ahora vemos entonces que ella respondió como creo que cualquiera de nosotros respondería, versículo 29, dice, ella se turbó mucho. Yo puse en mis apuntes, la favorecida es turbada, es turbada. La palabra se turbó significa perplejo, desconcertada, confundida. Ella pregunta, ¿qué clase de saludo es esto? Que alguien me saluda, un ángel, y me dice, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y ella dice, ¿qué clase de saludo es esto? Está confundido, no sabe por qué le está hablando con ella. Recuerden que es una adolescente. El anuncio que él le da está en versículo 31. El ángel le dice así, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Qué anuncio, ¿no? A una mujer así. Concebirás. ¿Cómo voy a concebir si soy una virgen? Vas a llamar a tu hijo Jesús. Y ella, siendo judío, y vemos en el pasaje, ella conoció las profecías del Antiguo Testamento. El nombre Jesús significa Jehová salva. El pasaje dice en versículo 32, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y él reinará sobre su casa, sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. María sabía, escuchando todas esas cosas, el bebé va a llamarse Jehová salva. Él va a ser grande, dice. Es el Hijo del Altísimo Dios. Él va a tomar el trono de David. Ella sabe que eso significa automáticamente que está hablando del Mesías. Y que su reino va a ser sin fin. Entonces está hablando de Dios. Y esta adolescente entonces, en versículo 34, responde en su confusión y siendo perplejo y confundido. Y ella pregunta así. Entonces María dijo al ángel, versículo 34, ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Creo que es importante ver aquí que María dice, no, Señor, eso no va a pasar. No dice como Moisés dijo, mire, Señor, eliges a otro que sea más apto. Ella no dijo, no preguntó, no dijo esto es imposible. Sino ellos simplemente tienen una pregunta en su confusión. Dijo, ¿cómo será esto? Porque soy una virgen. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a concebir? No tenía dudas, solo quería saber cómo. Y entonces el ángel explica a María lo que voy a llamar ahora el milagro de la encarnación. En versículo 35 dice, el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces él dice a esta adolescente, escuchando esta noticia de un ángel, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y concebirás por medio del Espíritu Santo. Y después dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es una frase un poco como poético que nos da la idea de que en alguna manera que no está totalmente explicado, porque seguramente es imposible para nosotros entenderlo, que el poder de Dios mismo iba a venir sobre ella como una sombra, y esa sombra iba a ser gentil, iba a ser cómodo, pero también iba a ser eficaz, porque el resultado iba a ser que el bebé que sería nacido de esa intervención de Dios sería llamado Hijo de Dios. En versículo 37 el Señor pone encima de eso, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Entonces, el ángel le dice a María de un milagro, le habla de algo que es imposible humanamente, le habla de algo que jamás ha pasado antes y jamás ha pasado después y jamás va a pasar en la historia, menos por la intervención directa de Dios. Y esta adolescente está escuchando todo esto. Ahora, antes de ver cómo ella responde, debemos pensar en las implicaciones de este mensaje para ella. Ponete en el lugar de ella por un momento. Es una adolescente desposada. Su rol este año es demostrar su pureza, demostrar su fidelidad a su marido José. Y de pronto ella escucha esta noticia que va a estar embarazada, va a dar a luz un bebé, aunque no tuvo relaciones con un hombre. ¿Eso significa que ella va a ser considerada una mamá que fornicó o adulteró?
Probablemente va a producir un divorcio, y casi fue así, recuerden, hasta que José también fue informado por el ángel. Corrió la posibilidad de ser apedreado por este gran pecado en Israel. Iba a vivir una vida de vergüenza, de deshonra, y todas sus ideas de su familia con José estaban en peligro. Y encima este mensaje que le dio el ángel, ¿quién más está presente? Nadie está presente. Yo creo que estoy en el lugar de ellos y he dicho, bien Señor, todo esto me parece bien, pero tengo una sola condición, Señor, para aceptar esta tarea. Solo pido que el ángel lo anuncie a todo el mundo, ¿sí? Así ya todos van a entender lo que está pasando y yo no voy a correr todas estos riesgos y todas las cosas que me van a pasar como consecuencia de esta realidad. Pero vemos en María una respuesta que llama la atención y es ejemplar y uno que nosotros debemos seguir en versículo 38. Entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Ella dice, aquí tienes. Esa palabra aquí significa mira, he aquí, presente. Estoy aquí, estoy dispuesto. Tienes delante de ti el dulos del Señor. Tú eres Señor de mi vida, tú eres Señor del universo. Yo soy el dulos, yo soy la sierva, soy la esclava. Tú eres mi Señor. Entonces dice, hágase conmigo según tus palabras. Eso es sumisión total de parte de María en una situación que tenía la posibilidad de cambiar su vida por completo, causarle un montón de dificultades y malentendidos en su vida, cambiar todo su sueño para el futuro, pero con sumisión total y reconociendo que Dios es Señor, se sometió, sumisión, y dijo, hágase conforme según tus palabras. Ese ejemplo nos dice cómo debemos responder nosotros cuando encontramos algo que la palabra de Dios nos enseña, algo que Dios quiere de nosotros. A veces el Señor pide de nosotros cosas que cambian nuestras vidas, cosas que cambian nuestros sueños, cosas que cambian nuestros futuros, cosas que otros pueden malentender. Pero aquí tenemos la manera de responder. La manera de responder delante de la palabra de Dios y delante de la voluntad de Dios siempre debe ser, Señor, tú eres mi Señor y yo soy tu dulos. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Haga conmigo lo que tú quieres. Ella estaba dispuesta, ella se sometió, ella se ofreció y obedeció al Señor en lo que Él había dicho. Vemos después la alabanza de María. Y no vamos a ver toda su alabanza por el tiempo, pero en versículo 46 dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso, y santo es su nombre, y de generación en generación es su misericordia para los que le teman. Ella alaba al Señor. Mi espíritu se regocija, mi alma engrandece al Señor, mi alma levanta en alto al Señor, le hace grande. Ella lo llama su Salvador. La palabra significa uno que rescata, uno que salva. Ella necesitaba de un Salvador, está respondiendo al Salvador del mundo y entendiendo que Dios le eligió a ella para tener una parte en todo eso. Y otra vez en Mateo 1:21 el nombre Jesús fue dado, y en Mateo explica el nombre Jehová salva, que Jesús tenía ese nombre porque salvará a su pueblo de sus pecados. Encontramos aquí en versículo 48 en su alabanza su condición humilde. El Señor ha mirado la humildad, la humilde condición de esta su sierva. Ha visto que soy un dulos, ha visto que soy humilde, ha visto que yo no tengo nada para ofrecer, ha visto que yo estoy sin pretensiones. Me van a llamar bendecido por el Señor, porque nada de esto es de parte mía. En versículo 50, ella dice que su misericordia es de generación en generación. Misericordia extendida hacia ella y hacia Israel significa algo que no es merecido. Es algo que viene por compasión. Realmente la palabra significa algo que viene por lástima.
El Señor intervino por medio de María y en la encarnación, porque se dio cuenta que nosotros estábamos perdidos en nuestros pecados. Y en su misericordia eligió a María, envió a Jesús y proveyó para nosotros un Salvador. Entonces, hay un contraste terrible entre la María de la Biblia y la María de la religión de hoy. Tremenda. Y debemos escudriñar las Escrituras y formar nuestro pensamiento de María de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice y no con lo que la religión ha hecho. Ya vimos que mucho de lo que viene de parte de la religión viene por la mala traducción de esa frase favorecida, muy favorecida. Y lo han dicho que significa lleno de gracia, entonces como consecuencia dicen que tenía toda gracia, y la distribuidora de gracia no podía haber tenido pecado. También mucho de lo que se ve de María viene de una cosa de que hemos hablado antes en nuestra iglesia que se llama sincretismo. Sincretismo es una palabra, recuerden que la palabra sin siempre significa juntar, ¿no? Sincretismo, yo me acuerdo de esa palabra en esta forma, es juntar credos, sincretismo. Pasó mucho después de que Constantino hizo una profesión de fe en el cristianismo y ya todo el mundo romano era pagano. Pero ya todo el mundo pagano decidió hacerse cristiano. Muchos de ellos profesaron el cristianismo, pero no dejaron el paganismo. Y como consecuencia entró en la iglesia y en la teología lo que se llama sincretismo. En el caso de María, en el caso de la iglesia católica, en el concilio de Éfeso en 431 dan a María el título Theotokos, que significa Madre de Dios, elevando a María a una importancia que realmente nunca tenía en la Biblia. La idea en 431 fue que el bebé que estaba en su vientre siempre era Dios, ¿verdad? Eso es correcto. Pero al darle el nombre, era parte de un proceso donde sacan a María, la María humilde, la María que recibió gracia, la María que recibió misericordia, la María que necesitaba de un Salvador, y le van dando una importancia y un lugar que la Biblia no le da. Después también hemos identificado que en el mundo pagano siempre había una diosa, siempre había una madre, reina de los cielos, siempre había una madre de un dios. Y el paganismo trajo todo eso a la iglesia, al cristianismo. Déjame darles unos ejemplos que son bíblicos. En Jeremías capítulo 7, versículo 16 en adelante, Jeremías está profetizando delante de Israel y dice: en cuanto a ti, no ruegos por este pueblo, Dios dice a Jeremías, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni intercedas ante mí, porque no te oiré. ¿No ves lo que ellos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres preparan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y derramen libaciones a otros dioses para ofenderme. Entonces allí él dice, Israel está pecando porque las mujeres están preparando ofrendas y sacrificios a una diosa que se llamaba la reina del cielo. En Jeremías 44, más adelante, en versículo 16, dice: en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte, dice el pueblo, sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, dice Israel, ¿no? Derramándole libaciones como hacíamos nosotros, nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén. Entonces teníamos bastante alimento, prosperábamos y no veíamos mal alguno, pero desde que dejamos de quemar sacrificio a la reina del cielo y de derramarle libaciones, carecemos de todo. Y por la espada y por el hambre hemos sido acabados. Y las mujeres dijeron: cuando nosotros quemábamos sacrificios a la reina del cielo y le derramábamos libaciones, ¿acaso no sabían nuestros maridos que lo hacíamos tortas con su imagen y le derramábamos libaciones? Allí vez tras vez dice que era de las mujeres esa religión, esa adoración a la reina del cielo. Y preparaban estas cosas en desobediencia al Señor, pero ahora las mujeres reclaman y dicen: pero no nos echan la culpa a nosotros, nuestros maridos sabían que estábamos haciendo eso.
y no protestaron. Más adelante en Jeremías 44 dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Ustedes y sus mujeres han hablado con su boca y lo han realizado con sus manos, diciendo, ciertamente cumpliremos los votos que hemos hecho de quemar sacrificios a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones. Vayan a cumplir sus votos, pongan por obra sus votos, dice el Señor. Entonces, con el sincretismo, diosas con letra chiquita, ¿no? Diosas paganas, como la Reina del Cielo, fueron introducidos en la teología de la iglesia cristiana. Y de a poco la iglesia católica se fue elevando a María a un lugar que la Biblia jamás le da. Entonces, el contraste es llamativo, que en la Biblia tenemos una sierva humilde que recibió favor y gracia por parte de Dios y el privilegio de ser la madre de Jesús, el Salvador. Mientras que en la religión tenemos una diosa, una dispensa de la persona que hace distribución de la gracia de Dios. Espero que eso nos ayude a entender un poco por qué esa diferencia. Pero lo más importante aquí es que seguimos su ejemplo de sumisión total y decir, Señor, aquí estoy, soy tu doulos, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y eso es el ejemplo que encontramos nosotros en María. Ahora, el segundo personaje que encontramos se encuentra en capítulo 2, que leímos al principio de la reunión. La segunda persona que quiero marcar aquí se llama César Augusto. Dice en versículo 1, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María. Ahora, aquí queremos hablar de César Augusto. César Augusto fue el primer emperador de Roma. Debemos entender, sin pasar mucho tiempo estudiando Roma en esta noche, que Roma había sido ya poderoso por cientos de años, pero había sido una república. Julio César quería cambiar eso. Él quería ser el primer emperador y intentó tomar el poder del Senado y cambiar la república a un imperio. Y Casio y Bruto lo mataron. Famosamente esa historia conocemos. Después de que murió Julio César, varias personas pelearon guerras civiles realmente por un buen tiempo para ver quién iba a tomar control de Roma. Primero, Octavio, que es el nombre original de Augusto César, Octavio y Marco Antonio pelean contra Bruto y César y los vencen. Después en la historia, Octavio pelea contra Marco Antonio y Cleopatra, a propósito, y Octavio los vence. Y Octavio entonces toma el poder, siendo también pariente adoptado de Julio César, y entonces llega a ser el primer emperador del Imperio Romano y uno de los mejores, si podemos calificarlos así. Fue el hombre más poderoso del mundo. Tenía el poder militar de todo el ejército de Roma en el momento cuando era más poderoso. Uno de los títulos que le dieron a César Augusto fue esto: Divino Augusto César, Hijo de Dios, Emperador de tierra y mar, Benefactor y Salvador del mundo. Eso era parte de su título. Divino Hijo de Dios, Salvador del mundo. Ese hombre con tanto poder aquí en nuestro pasaje hace un edicto. Él hace un edicto, una ley, un decreto, que va a hacer un censo. Ahora no vamos a examinar todo lo que era el censo y todo eso por el tiempo, y tampoco es el propósito que tengo en esta noche. Lo que quiero que veamos es esto. Cuando César dijo, vamos a hacer un censo, todo el mundo se movía. No dice en el pasaje. José y María agarraron sus cosas, ella estaba embarazada, fue el peor momento, no fue
conveniente realmente el viaje de Nazaret. Nazaret está en el norte de Israel. Belén está un poco al sur de Jerusalén, un viaje largo. La Biblia no dice que María andaba sobre un burro, como vemos siempre, no dice nada de eso. Probablemente caminaba, era una familia muy pobre, probablemente no tenían ningún animal. Ellos hicieron todo ese viaje. ¿Por qué lo hicieron? Porque César dijo que tenían que hacerlo. Entonces el hombre más poderoso del mundo interviene acá y parece que él mueve todas las cosas. Pero lo que quiero que nosotros observamos de César Augusto en este pasaje, realmente hay dos cosas que quiero que vemos. En primer lugar, no vemos en este pasaje el poder y el dominio de César. Lo que vemos en este pasaje es el poder y la soberanía de Dios. De Dios. José se sometió a César, pero lo que nadie sabía es que César estaba sometido a los propósitos del Dios del universo. Porque Dios había profetizado que el bebé, el Mesías, sería nacido en Belén. Pero José y María vivían en Nazaret. Entonces, César no tiene idea de eso. No creo que le cruzó la mente. Nazaret era un pueblito con como quizás 15, 20, 25 familias. No creo que pensó en Belén, que tampoco fue una ciudad importante. Él hizo un edicto porque él quería tener más impuestos. Pero ¿quién es el que utilizó a César Augusto acá? ¿Quién es el que estaba moviendo todas estas cosas? Fue el Dios soberano del universo. César Augusto pensaba que él estaba moviendo las piezas. Pero César Augusto era como masa en las manos del alfarero, que es nuestro Dios. Y Dios utilizó al edicto de César Augusto para que José y María llegaran al lugar donde Jesús tenía que nacer. Como dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Era Dios que estaba moviendo todo esto. Vemos que es un ejemplo de lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 21:1, cuando dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige donde le place. Entonces es interesante ver que Dios utilizó al hombre más poderoso del mundo para lograr sus propósitos. Dios utilizó al hombre más poderoso del mundo para cumplir con sus promesas. Y eso a nosotros nos viene bien porque sabemos que vivimos en un mundo donde hay muchas peleas por poder. Hay abusos de poder, hay personas que tienen poder, hay personas que pueden hacer un edicto que cambia nuestras vidas, que nos impacta, que nos hace cosas. Y tenemos que recordar que cuando esos hombres con su poder intenten cambiar nuestras vidas, que siempre hay un Dios todopoderoso y soberano que está más allá de todos ellos, que es el Dios que dirige a cada rey donde le place. Eso es lo que el Señor hizo en este lugar. También debemos observar esto. En todos los otros pasajes que tenemos sobre el nacimiento de Jesús, todo gira alrededor de la nación de Israel. Aún los magos que vienen de lejos, ¿a quién están buscando? Están buscando el rey de los judíos. Entonces sería muy fácil interpretar todos estos pasajes como el Mesías de Israel y limitarlo a eso y a nada más. Pero cuando Lucas introduce en la historia, esta historia de César Augusto, y que el censo era para todo el mundo, ya entonces entendemos que lo que estaba pasando en Belén era algo que tenía su lugar en la historia del mundo entero. Esta historia no era solamente para Israel. La gran mayoría, si no 100% de nosotros, no somos judíos. Sin embargo, el nacimiento de Jesús cambió nuestras vidas, y por mencionar a César Augusto ya vemos que el censo era para todo el mundo y el Cristo que vino también era para todo el mundo. Entonces encontramos también de César Augusto, humanamente el más poderoso de la cena, teológicamente masa en las manos de Dios para cumplir con sus promesas y sus propósitos. Y así hace Dios su obra. Eso nos hace entender a nosotros la promesa de Romanos 8:28, que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayuda bien, para nosotros que son llamados según su propósito. Dios es soberano. En este mundo en el cual vivimos, no hay nada que ha escapado de Dios. Él está sobre todas las cosas. No nos olvidamos de eso.
que Dios es soberano sobre los supuestos poderosos del mundo en el cual nosotros vivimos. El tercer personaje que quiero que veamos, versículo 8. Y aquí tenemos dos personajes mezclados que vamos a ver uno por uno. Dice en versículo 8, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Quiero ver antes de los pastores, quiero ver a los ángeles. Miren versículo 9, no sé si observaron alguna vez lo que dice específicamente en versículo 9. Estos pastores están haciendo las vigilias de la noche y dice, un ángel del Señor se les presentó. Saben que siempre pensamos que en una multitud de ángeles, pero la multitud de ángeles vienen después. Comienza con un solo ángel. Y quizás si pensamos en un solo ángel, estamos pensando en los pastores allí en los campos y miren allí hay un ángel, ¿no? Que pueden ver un ángel. Pero mire lo que dice, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Nosotros sabemos que nadie ha visto la gloria de Dios en su plenitud. Recuerden que Moisés pidió ver la gloria de Dios y el Señor dijo, te voy a poder ver mis espaldas, te voy a poder ver un reflejo, te voy a poder ver una parte, algo. Aquí tampoco vieron toda la gloria de Dios, pero simplemente los ángeles un ángel, que se presentó, dice, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La palabra gloria en sí significa brillante, radiante, resplandor. Había luz por todas partes, no había un ángel allí que ellos estaban mirando, y un ser los rodeaba, estaba todo alrededor, una luz como jamás habían visto. Es lo que significa la palabra gloria, brillante, radiante, resplandor. Pero no es suficiente eso, el pasaje dice que la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Entonces gloria es resplandor, pero ahora la palabra resplandor también significa brillante. Entonces un solo ángel, demostrando algo de la gloria de Dios, los rodeaba por todas partes. ¿Y cómo respondieron ellos? No como nosotros, ¿no? Muy distinto, versículo 9. Tuvieron gran temor. ¿Vos tendrías temor? ¿Sí? Yo sí, creo que estaríamos temblando. ¿Qué es esto? Nunca vimos una luz tan fuerte. Esto no es un relámpago, esto no es algo, no es que va a llover. Esto es algo como nunca hemos visto. En versículo 13. Dice, después de dar el mensaje, de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. Viene un ejército de ángeles, un ejército, y vienen allí para glorificar a Dios. La Biblia nos dice que estos ángeles habían esperado años para dar este anuncio. En 1 Pedro 11:12 dice que estas cosas, el Evangelio y todo lo que comenzó con este pasaje, son cosas a las cuales los ángeles anhelaban mirar. Los ángeles querían entender todas estas cosas, cuándo iba a venir, cómo iba a ser. Ellos sabían que iba a haber una redención, pero no sabían todos los detalles. Dice que anhelaban mirar en estas cosas, y ahora el Señor llama a su ejército de ángeles y ellos se presentan. ¿Y qué hicieron? Dijeron, versículo 14, gloria a Dios en las alturas. Alababan a Dios, daban gloria a Él, porque esto fue el plan de Dios para la redención de los hombres. Y ellos solo podían, reflejando la gloria del Señor, glorificar y alabar al Señor. Ahora, ¿qué fue el mensaje del ángel? Versículo 10. El ángel les dijo, no teman. Están temblando, ¿no? Está toda esta luz. Y el ángel dice, no teman. Pero mire lo que dice.
No temen, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. Ellos tenían gran temor. El ángel les da buenas nuevas de gran gozo. La palabra buenas nuevas es la palabra evangelio. Dice, tengo unas buenas nuevas, tengo un evangelio de gran gozo. Y ese gran gozo, dice, será para todo el pueblo. Y la palabra pueblo allí es la palabra personas, a todas las personas. A todo el mundo. Tengo noticias de gran gozo para todo el mundo. ¿Qué son esas noticias? Versículo 11. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Qué versículo eso? Qué tremendo. Ha nacido hoy. Ya pasó. Ya pasó. ¿Quién ha nacido? Un Salvador. Un Salvador del pecado. Un Salvador, uno que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Ha nacido un Salvador. ¿Y quién es ese Salvador? Es el Cristo. Ellos fueron judíos, es un Cristo, es el Mesías. Es el que va a reinar. Y después dice, el Señor es Dios mismo. Es el que está en el trono. Es el de que la palabra de Dios habla en Isaías 9 cuando dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo en el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Cuando el ángel anuncia que este bebé que nace será el Cristo, el Mesías, el Señor, estos pastores que fueron judíos se dan cuenta que está hablando del Mesías prometido, el bebé que será Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces el ángel le dice así, esto les servirá de señal. ¿Por qué necesitaban un señal? El pasaje no dice que el ángel los mandó a buscar a Jesús, pero es lo que hicieron, que vamos a ver en un momento. Ellos decidieron buscar a Jesús. Y el ángel quiere darles información para que ellos puedan encontrarlo. Porque tenemos que recordar que ellos vieron toda esta luz, pero donde estaba Jesús no había ninguna luz. Ellos estaban allí con un ángel hablándole, pero donde había Jesús no había nada especial pasando, aparentemente. Entonces el ángel dice, esto les servirá de señal. Hallarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ahora, la señal que él les dio es que tienen que buscar un bebé que estaba envuelto en pañales. Ahora, todos los bebés en Israel en aquel entonces los envolvieron en pañales, ¿no? Eso no fue nada extraordinario, eso fue normal. Eso es algo que hicieron. Pero dice, y aquí viene la señal, será acostado en un pesebre. Nosotros hoy en día cuando escuchamos la palabra pesebre, pensamos en Jesús, ¿no? Y mira, allí es un pesebre. Lindo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto ese pesebre? Un lindo lugar, está el bebé, está todo bien. Realmente parece limpio, perfecto. ¿Pero qué fue un pesebre? Un pesebre fue simplemente un lugar que habían preparado para alimentar a los animales. No era de madera como nosotros lo hacemos hoy en día, era de piedra. Todos los pesebres en Israel son de piedra, que los trabajaron para hacer un lugar y después estaban allí en los establos, o en este caso en la cueva donde tenían los animales, y los animales se acercaron y allí en ese pesebre pusieron agua para que los animales podían tomar y pusieron comida para que los animales podían comer. Entonces, esto es la señal que ellos querían dar a los pastores. Recién anunciaron que había nacido el Rey, había nacido el Salvador, había nacido el Cristo, había nacido el Señor. ¿Y dónde lo vas a encontrar? En un lugar donde se usa para alimentar a los animales. Eso es una señal. Eso es extraordinario, eso es contradictorio, eso no tiene sentido, no es lo que ellos hubieran buscado. Es un gran contraste entre lo que ellos hubieran esperado. Hoy en día se va a Belén, han identificado un lugar que dicen que es donde Jesús nació. Es posible que sea, es posible que no. Pero saben que en ese lugar es un lugar donde cada cristiano que va a Israel quiere visitar.
pero nunca conocí a un cristiano que quería volver a verlo por segunda vez. Porque es un lugar feo. Y es feo por lo siguiente, porque allí en el lugar que han identificado donde Jesús nació, hay una estrella de oro. Muy elegante, muy lindo allí. Y enfrente hay un pesebre. Pero el pesebre está hecho de mármol italiano. ¿Qué establo fue esto, no? En el tiempo de Jesús, un establo que tenía un pesebre hecho de mármol italiano. ¿Te parece? Obviamente nada que ver. Vemos los pesebres que fueron muy rústicos, realmente así no nada, y estaban para animales. Pero hasta el día de hoy la gente no puede entender el contraste de que cuando piensen que nació el Salvador, tienen que darle un pesebre de mármol y tienen que darle una estrella de oro y tienen que poner el lugar donde posiblemente nació un lugar de elegancia, de cosas hermosas, porque no quieren entender el mensaje del nacimiento de Jesús. Que el Señor dejó su gloria. El Señor dejó en el cielo sus riquezas. El Señor dejó atrás todo lo que Él tenía en el cielo con el Padre. Y Él vino humildemente acá a la tierra a tomar carne para poder ser nuestro Salvador. Es lo que dice en 2 Corintios 8:9 cuando dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. ¿Qué señal? El Rey de Reyes lo vas a encontrar en una cosa de piedra hecho para animales, donde ellos pueden comer, y allí vas a encontrar al Salvador. Los ángeles anhelaban ver estas cosas. Los ángeles anunciaban estas cosas, anunciando, alabando, dando gloria a Dios por este gran acontecimiento. Y podemos aprender de los ángeles. Si los ángeles esperaron miles de años para poder dar este anuncio, nosotros entonces cuando pensamos en el nacimiento de Jesús y cuando celebramos el nacimiento de Jesús, debemos dar gloria a Dios por este milagro que ocurrió en Belén hace 2000 años. El cuarto personaje que vemos aquí son los pastores. Ya hemos visto algo de ellos mirando en los ángeles. Sería bueno entender que los pastores en aquel entonces fueron las personas más humildes de todo Israel. Ellos fueron mal vistos inclusive. Eran pobres, eran solitarios. Les acusaron de usar campos de otras personas para alimentar a sus ovejas. Fueron a veces acusados de robos. Nos dice acá en versículo 8 que ellos estaban en el campo. Eso significa que estaban durmiendo en el campo, estaban viviendo en el campo, estaban viviendo bajo las estrellas, estaban viviendo con los animales. Y esas son las personas a las cuales los ángeles aparecieron. No aparecieron los ángeles a César. No aparecieron los ángeles a los principales sacerdotes, no aparecieron los ángeles a Herodes, ni en este momento aparecieron a la familia de Jesús, sino los ángeles aparecieron a las personas más humildes que había en la faz de la tierra en ese momento. Nos dice que ellos, versículo 8, estaban cuidando de sus rebaños en las vigilias de la noche, en la parte, o sea, en la noche, en toda la noche, en la hora más tarde, y lo estaban haciendo como hacen todas las noches. Entonces otra vez nos ponemos en el lugar de los pastores. Todos los días de su vida viven con las ovejas. Todas las noches están cuidando de las ovejas. Están esperando quizás un lobo, están esperando quizás un oso, están esperando quizás un ladrón, pero de pronto en todo eso están allí una noche y aparece un ángel. Y todo el cielo es brillante con luz, ángeles y resplandor, y tenían gran temor, y después el Señor le da el aviso y tienen gran gozo. Pero lo que quiero ver en cuanto a los pastores se encuentra en versículo 15, cuando vemos su reacción a este aviso que ellos recibieron. Dice así: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre.
Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Vemos que estos pastores, al escuchar el mensaje de los ángeles, creyeron. Ellos creyeron. Mire lo que dice: vayamos. Y versículo 16 dice que a toda prisa vayamos de inmediato, veamos. Ellos dicen: veamos lo que ha sucedido. No dice que dijeron: vamos a ver si esto es verdad, vamos a ver si nació un bebé, vamos a ver si algo de esto aconteció. Sino ellos dijeron: vayamos ya y veamos lo que ha pasado, lo que el Señor nos ha dado a saber. Es la revelación de Dios, es la palabra de Dios. Dios nos comunicó, sabemos que es verdad. Vamos a buscar esto que ha pasado. Eso es fe, eso es creer. Escucharon el mensaje, la revelación de Dios, creyeron el mensaje de Dios y se fueron. Dice que se fueron a toda prisa y encontraron a María y José y al niño acostado en el pesebre. Eso fue la señal. Y así lo encontraron. Pero ves lo que hicieron después. Una vez que los encontraron, dice: cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Ellos se informaron. Ellos realmente podemos decir que predicaron. Algunos llaman a los pastores los primeros evangelistas. Ellos dijeron: este bebé en el pesebre, ¿sabe qué? Vinieron unos ángeles. Los ángeles nos dijeron que este bebé es el Salvador. Nos dijeron que este bebé es el Mesías. Nos dijeron que este bebé es Dios. Eso es lo que informaron. Compartieron las buenas nuevas que el ángel había dado. Predicaron el evangelio. Y dice acá que cuando hicieron eso, todo lo que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. La gente escuchó, la gente se maravillaba. Todo lo que oyeron. Y dice que María atesoraba estas cosas en su corazón, reflexionando sobre ellos. Y después en versículo 20 dice: y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Ellos volvieron. Primero fueron por fe, ahora lo vieron al bebé. Y vieron que era tal como el ángel les había dicho. Estaba en el pesebre, tenían el mensaje, hablaban con José y María, predicaron el evangelio realmente y vuelven alabando y glorificando a Dios. Yo creo que, esto es mi opinión, creo que debemos pensar así. Estos pastores vivieron su vida en el campo. Ellos no fueron las personas más indicadas para ser los primeros evangelistas. Yo no sé si vos alguna vez has ido a un lugar donde no hay gente, ¿no? Donde casi no hay población. Yo puedo pensar en algunos casos donde he tenido el privilegio de ir a algunos lugares. Me acuerdo una vez un lugar en el norte donde visitamos muchas veces predicando el evangelio y no había población. Y me acuerdo tratar de hablar con gente y la gente no hablaba. Vos decís: ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás haciendo allí? Yo me acuerdo que uno estaba haciendo algo con cuero, qué sé yo, pero no me explicó nada, ¿no? Y intentamos hablar, y yo pregunté a alguien: ¿por qué no hablan? Y dice: porque nunca hablaron con nadie. Nunca hablaron con nadie. Están acá aislados, no están con gente, no están acostumbrados a hablar con gente. Me acuerdo hace como 15 o 20 años atrás, llevamos un grupo de jóvenes de nuestra iglesia a Malargüe, Mendoza, y después fuimos a los Andes, a unos lugares, no eran ni pueblos, eran lugares donde el misionero allí estaba predicando el evangelio, lugares donde habían casas. Y me acuerdo que fuimos un grupo de como 15, pero fuimos a una casa y salieron los padres y había unos chicos adentro que estaban en la puerta mirando así. Yo dije: ¿qué pasa? ¿Por qué no salen? ¿Qué es lo que está pasando? Y los padres dijeron: ellos nunca han visto 15 personas antes. Están asustados. Nunca vieron a 15 personas en su vida. Creo que es lógico pensar que estos pastores no estaban acostumbrados a ser grandes oradores, ¿no? Ellos no estaban viviendo en la ciudad, ellos no estaban siendo elocuentes, no, ellos no estaban comunicando cosas, ellos no fueron políticos. Ellos estaban allí con los animales, cuidando de las ovejas.
Pero cuando escuchen el mensaje del Evangelio, van allí y lo cuentan a todos. Y cuando vuelven van glorificando y alabando al Señor. Ellos no dijeron como Moisés. Moisés dijo al Señor, manda a la persona indicada. Señor, no yo. A mí me cuesta hablar. No era como algunos de nosotros que decimos, me gustaría predicar el Evangelio, pero nadie me dio una clase. Entonces no sé todos los pasos y todas las cosas que yo tengo que hacer. Estos pastores escucharon el mensaje, vieron el bebé, predicaron el Evangelio a todo el mundo. No lo podían contener, salía automáticamente. Se nota esa idea en versículo 20, se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Eso es lo que aprendemos de los pastores. El Señor nos dio el mismo mensaje del Evangelio. Hemos conocido a Cristo como Salvador. No solamente hemos visto el bebé, hemos visto al hombre. No solamente hemos visto la encarnación, hemos visto la redención. Que ese hombre sin pecado fue a la cruz y murió en nuestro lugar. Hemos visto a ese mismo hombre Dios resucitado. Él ha cambiado nuestras vidas. El ejemplo que encontramos para Navidad de los pastores es, ese mensaje debe salir de nosotros. Debemos estar glorificando a Dios, alabando al Señor. Cuando las ovejas nos escapan, cuando viene el lobo, cuando la economía anda mal, cuando las cosas son difíciles, nosotros tenemos a nuestro Salvador. Nos dio buenas nuevas, nos dio vida eterna. Eso es el mensaje que recibimos de los pastores. Ellos no podían guardarlo adentro. Creyeron, fueron, anunciaron y fueron predicadores de las buenas noticias. Entonces vemos aquí en Lucas, igual como en Mateo, 4 personajes que nos ayuda a saber cómo responder al rey que nació en Belén. Primero a María. Allí vemos una persona humilde que por recibir gracia de Dios pudo ser utilizado por el Señor. Pero vemos en ella sumisión al plan de Dios cuando el plan de Dios le podía causar mucho dolor, mucha dificultad. Y era muy difícil de entender. Pero ella dijo, soy tu sierva, haga conmigo conforme a tu palabra. Eso es lo que el Señor quiere de ti. Eso es lo que el Señor quiere de mí. Cuando vemos algo en la Biblia que no queremos hacer, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando el Señor me llama al ministerio, si me llama a ir a la obra misionera, si me pide que yo haga un ministerio en la iglesia, eso debe ser mi respuesta delante del Señor. Hemos aprendido de César, el hombre que se creía poderoso, pero sin querer fue masa en las manos del alfarero que es nuestro Dios. Dios siempre logra sus propósitos. Dios siempre cumple con sus promesas. Y hermanos, el poder de hombres alrededor nuestro no van a impedir que Dios haga lo que Él ha prometido. Recuerden que vimos en el musical, la última canción, Jesús es digno de abrir el rollo. ¿Qué es ese rollo? Es el rollo que abre el juicio de Dios sobre el universo, demostrando que Él es Rey de Reyes y Él domina en este universo. Y solo Jesús es digno de abrir ese rollo, porque Él murió y resucitó por nosotros. Los ángeles nos enseñan que hay que anhelar entender las cosas del Señor, y cuando los entendemos debemos glorificar a Dios. Y los pastores nos muestran personas que creyeron, actuaron y no podían no predicar el Evangelio basado en lo que habían oído y lo que habían visto. Son 4 ejemplos que podemos seguir. Espero que les ayude en la Navidad, pero Navidad es una fecha inventada por los hombres. Espero que te ayude en adorar al Señor Jesucristo en cualquier momento del año. Quiero terminar con esto. Hemos visto varias veces en este mensaje el versículo que se encuentra en Mateo, que dice así: dará a luz un hijo y lo pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quizás hay alguien presente en esta tarde que no conoce a Cristo como Salvador. No tenés la plena seguridad de pasar la eternidad en el cielo. No tenés perdón de pecados. Y quiero decirles que este gran mensaje del Evangelio es un mensaje de que Jesús, siendo Dios,
vino a la tierra para ser tu Salvador. Tú necesitas de un Salvador porque todos nosotros somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. Tenés que morir eternamente por tus pecados. Pero Dios envió a Jesús a morir en tu lugar. Y siendo hombre que nunca pecó, y siendo Dios que es infinito, eterno, Él murió en tu lugar y murió en el lugar de todos nosotros. Y en esta misma noche el Señor te ofrece la vida eterna. Tenés que entender que no lo podés comprar, no lo podés merecer, no lo podés ganar, porque es por gracia. Es un regalo. Tiene que ser un regalo porque por tu cuenta nunca lo podías lograr. Pero Cristo murió por ti y gratuitamente te ofrece la vida eterna. Podés venir a Él en este mismo momento. Él está presente. Él puede ver tu corazón. Habla con Él. Reconozca delante de Él que eres pecador. Reconozca que esa verdad y necesitas de un Salvador. Y ponga hoy tu fe en el Señor Jesucristo. Él es Dios. Él murió por ti. Tus pecados fueron cargados sobre Él. Y Él resucitó para darte vida eterna. Ponga tu fe en Él. La palabra de Dios dice que todo aquel en Él cree no se pierda, sino que tiene vida eterna. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por estos pasajes que nos demuestran la gran importancia que es para ti el nacimiento de tu Hijo. Este gran milagro de la encarnación, el gran milagro que tú hubieras enviado a tu Hijo para morir en nuestro lugar, para vivir entre nosotros. El milagro que Dios podía tomar carne y ser Dios hombre, un ser único en toda la historia del universo. Te damos gracias por eso, porque sabemos que vino por tu amor. Vino acá a vivir una vida humilde, una vida sin pecado, y para ir a la cruz y morir por pecados que no fueron los de Él, sino fueron nuestros pecados, para resucitar, para darnos vida eterna. Pedimos que si hay alguien que no conoce a Cristo, que tú obres en su corazón ahora mismo para que ponga su fe en Cristo. A nosotros, Señor, ayúdanos a aprender de estos ejemplos, ayudar a aprender de María, de cuando es difícil para nosotros obedecerte, que tengamos la actitud de sumisión que ella tenía, diciendo: Señor, tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, hágase conmigo conforme a tu palabra, estoy sometido a ti. Ayúdanos, Señor, en este mundo a no asustarnos o preocuparnos por los poderes que abusan de su poder y creen que pueden dominar el mundo y dejar afuera a ti. Ayúdanos siempre, Señor, a recordar siempre que tú eres el Dios todopoderoso, soberano sobre todo lo que está pasando, y que al final tú cumples con tus propósitos y con tus promesas. Ayúdanos, Señor, a ser como los ángeles y a anhelar conocer bien las cosas que tú nos has revelado. Y cuando los entendemos y los vemos, a anunciarlos y glorificar y alabarte a ti. Y ayúdanos, Señor, a ser como los pastores, sin poder contenernos, creyendo en lo que tu palabra nos dice y predicando ese evangelio a todos los que están alrededor. Pedimos que tu Espíritu Santo obrara en nosotros en esta tarde. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor, para terminar en esta noche con Noche de Paz. ¿Tenemos? Muy bien. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor, entre los astros que esparcen su luz.
brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye humilde el fiel pastor, coros celestes que anuncian salud, gracias y glorias en gran plenitud, por nuestro buen Redentor, por nuestro buen Redentor. Amén. Pueden